Dados estos 6 vectores, nos piden determinar cuáles de ellos son paralelos entre sí y cuáles son perpendiculares. Vamos a empezar con el paralelismo entre ellos. Si os acordáis, si nosotros teníamos dos vectores con sus coordenadas u1, u2 y v con coordenadas v1 y v2, para que fuesen paralelos lo que tenía que pasar es que la segunda coordenada entre la primera tenía que ser igual a la segunda entre la primera del otro vector. Luego vamos a ver, yo de cada uno de los vectores me voy a sacar esta fracción y luego voy a ver qué fracciones son iguales o proporcionales. Pues empezamos con el vector A. La fracción que obtengo es menos 2 partido por 3. Vamos con el B. El B es 1 partido por 0. Con el C es 4 partido por menos 6. Esta fracción la podemos simplificar, dividiendo entre 2 arriba y entre 2 abajo. El D es 0 entre 4, que bueno, al fin y al cabo es 0. El E es menos 2 tercios entre 1, pero dividir entre 1 es como si no hiciese nada. Luego voy a poner directamente menos 2 tercios. Y luego, por último, el F es 3 entre 2. Pues vamos a ver, empezamos con el vector A. Menos 2 tercios. No va a ser paralelo con B, va a ser paralelo con C. Luego aquí ya saco que A y C son paralelos. Con D tampoco va a ser paralelo, con E sí. A y E también son paralelos. Y con F tampoco. Vamos con el B. El B es 1 partido por 0, que con ninguno va a ser paralelo. El C es menos 2 tercios, ya hemos visto que era paralelo con A. Con D y con F no va a ser paralelo, pero con E sí. Luego C y E son paralelos. El D me da 0, ninguna otra fracción me ha dado 0. El E es menos 2 tercios, que ya hemos visto con quiénes era paralelo. Y el F es 3 medios, que no es paralelo con ninguno. Luego simplemente tenemos esos 3 vectores paralelos. Vamos ahora con vectores perpendiculares. Tenemos que ir haciendo los productos escalares de todos los vectores, ya que nosotros teníamos esos 2 vectores con las coordenadas y lo que tenía que pasar es que su producto escalar fuese 0. Entonces vamos a ver. A, producto escalar con B. Nos sale 0 menos 2, luego distinto de 0, no. A, producto escalar con C. Nos sale menos 18 menos 8, distinto de 0, tampoco. Evidentemente, si son paralelos, no son perpendiculares. A con D. A con D es 4 por 3, 12 y la otra es 0, o sea que tampoco es igual a 0. A con E. Es 3 y más 4 partido por 3, tampoco. Y A con F me sale 3 por 2, 6 y menos 2 por 3, menos 6. Aquí sí que me da 0. Por lo tanto, A y F son perpendiculares. Ahora fijaos una cosa. Yo ya sé que A es perpendicular con F, pero también sabía que C es paralelo a A. Luego, si C es paralelo a A, C también tiene que ser perpendicular a F. Así que aquí obtengo que C es perpendicular a F y lo mismo pasa con el vector E. Como también era paralelo a A y a C, entonces C es perpendicular a F y E también va a ser perpendicular a F. Bien, entre estos 4 vectores ya no va a haber ninguna perpendicularidad más con los otros 2 vectores. Así que simplemente vamos a comprobar el vector B y el D. El B y el D nos sale 0 por 4, 0 y 1 por 0, 0. Luego también nos da 0. Así que B y D también son perpendiculares.